Si no te gusta, busca otra casa. Esas palabras aún resuenan en mi cabeza. Una herida de puñalada que nunca termina de sanar. Cada vez que lo recuerdo, siento ese mismo escalofrío recorrer mi espalda. Esa misma mezcla de incredulidad y el profundo dolor que solo proviene de ser traicionado por alguien a quien le has dado todo. ¿Sabes ese momento en que miras a tu propio hijo y ya no reconoces al niño que una vez llevaste en tus brazos? Así es exactamente como me sentí aquel domingo de otoño cuando Michael entró por la puerta de mi mansión en Lincoln Park con 2 enormes maletas, seguido por su esposa Jessica y su madre, Linda. 3 pares de ojos me miraban con una mezcla de desdén y expectativa, como buitres rodeando a su presa. Yo, Sarah Orellana, de 67 años, con toda una vida dedicada a mi negocio y a mi familia, nunca imaginé que me tratarían como a una intrusa en la misma casa que construí con mis propias manos. Todo lo que había logrado, la cadena textil Orellana, mi reputación en el mercado textil artesanal, toda mi fortuna, parecía haberse convertido en un blanco en mi espalda. Esa tarde, mientras los 3 se acomodaban en las mejores habitaciones de mi casa, sin siquiera pedírmelo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Era como si se hubiera activado un interruptor, el que separa la bondad ingenua de la supervivencia calculada. Mientras subían las escaleras con sus caras maletas compradas con mi dinero, debo añadir, me senté en el sofá de la sala tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Mamá, es solo temporal, dijo Michael sin siquiera mirarme a los ojos. Tuvimos algunos problemas financieros y necesitamos quedarnos aquí hasta que recuperemos el control de nuestras vidas. Temporal. Una palabra tan flexible en la boca de los oportunistas. Podría significar semanas, meses, o como pronto descubriría, hasta que mueras y nosotros heredemos todo. Podrías estar preguntándote cómo una mujer como yo, una empresaria exitosa, se dejó enredar en esta situación. La respuesta es simple y dolorosa. El amor de una madre. Ese sentimiento que a veces nos ciega, que nos hace creer que nuestros hijos nunca nos harían daño intencionadamente. Siempre fui duro en los negocios, conocido por mi astucia en las negociaciones internacionales. Pero cuando se trataba de Michael, mi corazón se derretía como mantequilla al sol. Recuerdo ese día perfectamente. El cielo de Chicago tenía ese característico azul otoñal, y había preparado un almuerzo sencillo. Nunca me gustó tener personal en casa los domingos. Siempre preferí mi propio espacio. El teléfono sonó y la voz de mi hijo sonaba extrañamente ansiosa al otro lado. Mamá, necesito hablar contigo. Estamos en camino. El nosotros inmediatamente llamó mi atención. Desde que Michael se casó con Jessica hace 3 años, nuestras visitas familiares se habían vuelto cada vez más raras y siempre marcadas por una cierta tensión. No pasó ni una hora antes de que sonara el timbre. Cuando abrí la puerta, encontré no solo a Michael y Jessica, sino también a Linda, la madre de mi nuera, todos con equipaje. Y no eran bolsas pequeñas. Mi corazón se aceleró. Una sensación incómoda me invadió. Mamá, perdimos el apartamento, soltó Michael tan pronto como cruzó el umbral. El banco embargó la hipoteca. No tenemos a dónde ir. Me quedé en silencio durante unos segundos, procesando la información. No era la primera vez que mi hijo enfrentaba problemas financieros. A los 38 años, Michael ya había pasado por al menos 5 trabajos diferentes, siempre dejando debido a la incompatibilidad con los valores de la empresa. Una frase que aprendí a traducir como que no quería seguir las reglas o un horario. ¿Qué pasó con el dinero que te presté hace 3 meses? Pregunté, tratando de no sonar acusatoria, pero genuinamente curiosa. Jessica intervino rápidamente, arreglándose el cabello rubio teñido a la perfección. Tuvimos algunos gastos inesperados. Ya sabes cómo es. El coche necesitaba reparaciones y luego estaba ese viaje a los Hamptons que simplemente no podíamos cancelar. Linda, que había estado observando la escena en silencio, dio 2 pasos hacia adelante con la postura de alguien acostumbrado a resolver problemas. Sarah, sé que esto debe ser un inconveniente, pero es solo por unas pocas semanas hasta que encontremos otro lugar. Te prometo que ni siquiera notarás que estamos aquí. 3 adultos en la casa de una mujer de 67 años, y ni siquiera los notaría. La mentira era tan obvia que casi me hizo reír, pero algo dentro de mí, ese amor incondicional de madre, habló más fuerte. Está bien, respondí, apartándome. Puedes quedarte en la habitación de invitados y en la antigua habitación de Emily. Eso fue todo lo que necesitó para que los 3 comenzaran a llevar sus maletas arriba sin siquiera un gracias apropiado.
Jessica se detuvo a mitad de camino, echó un vistazo a la decoración de la sala de estar. Textiles andinos raros yo había seleccionado personalmente en mis viajes y dije con un tono condescendiente, modernizaremos esta decoración. No te preocupes. Tomé una respiración profunda y me recordé a mí mismo que solo era temporal, unas pocas semanas como máximo. Poco sabía que sería el comienzo de una pesadilla que duraría 3 largos meses. Dentro de la primera semana, noté que la dinámica de mi casa había cambiado por completo. Mi rutina cuidadosamente construida a lo largo de los años, despertándome temprano, tomándote mientras leía el periódico, yendo a la tienda, regresando tarde por la tarde para un baño relajante, había sido completamente destruida. La cocina, siempre impecablemente limpia, ahora estaba constantemente llena de platos sucios. El rugido de la televisión a todo volumen invadía cada habitación hasta tarde en la noche, y mi colección de vinos para ocasiones especiales comenzó a disminuir misteriosamente. Pero lo peor estaba por venir. En la segunda semana, comencé a notar que desaparecían pequeños objetos. Un par de pendientes de esmeraldas que me había regalado mi difunto esposo, un reloj antiguo que pertenecía a mi padre. Pequeños objetos de valor sentimental que, cuando pregunté por ellos, nadie sabía dónde estaban. Debes haberlos puesto en algún lugar y olvidado. Mamá, diría Michael en ese tono que se usa con un niño. Has estado muy olvidadiza últimamente. Esa fue la primera vez que escuché esa insinuación, pero no sería la última. Poco a poco, de manera sutil, comenzaron a implantar la idea de que estaba perdiendo la memoria, confundida, una táctica que solo entendería completamente mucho más tarde. Una mañana, al bajar las escaleras para tomar mi café, encontré a Jessica rebuscando en mi bolso. Cuando la confronté, respondió con sorprendente facilidad. Solo estaba buscando la tarjeta de crédito para hacer la compra. Michael dijo que estaría bien. ¿Mi tarjeta? Pregunt incrédulo. Por supuesto, estamos comiendo aquí, ¿verdad? Lo mínimo que podemos hacer es ayudar con las compras. Eso tendría sentido si las compras fueran realmente para la casa. Pero esa misma tarde, Jessica regresó con bolsas de la Magnificent Mille. Ropa de diseñador, zapatos caros, perfumes importados, y mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito, que llegó a fin de mes, mostraba cargos en restaurantes y tiendas en los que nunca había puesto un pie. Cuando confronté a Michael sobre el gasto excesivo, su reacción me dejó sin palabras. Mamá, tienes tanto dinero ahorrado. ¿Cuál es el sentido de ahorrar en esta etapa de la vida? Necesitamos disfrutarlo mientras aún estás aquí, ¿verdad? Mientras aún estoy aquí, repetí un escalofrío recorriendo mi espalda. Sabes, mientras todavía estés lo suficientemente sano como para disfrutarlo con nosotros, añadió rápidamente. Pero el desliz ya se había producido. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi hijo no estaba pasando solo por un mal momento. Él y Jessica, con la complicidad de Linda, tenían un plan bien definido para extraer la mayor parte de mi riqueza posible. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. 3 largos meses en los que me convertí en una actriz digna de un Oscar, interpretando el papel de la frágil anciana agradecida por la compañía de su familia. Incluso mi mejor amiga Susan, la única que conocía parte de mi plan, empezó a preocuparse. Sara, pareces diferente, comentó durante uno de nuestros almuerzos semanales en el Palm Court. ¿Estás segura de que estás bien? Nunca he estado mejor, Susan, respondí con una sonrisa enigmática. A veces tienes que dar un paso atrás para dar 2 pasos adelante. Lo que nadie sabía, ni siquiera Susan, era lo calculado que había sido ese paso atrás. Cada movimiento, cada concesión, cada sonrisa forzada me acercaba al momento que estaba esperando. El día en que recuperaría no solo mi casa, sino también mi dignidad. El día en que les enseñaría a Michael, Jessica y Linda una lección que nunca olvidarían. Y ese día se acercaba. La fiesta del 40 aniversario de Oralana Textiles sería el escenario perfecto para mi gran final. Las invitaciones ya estaban siendo enviadas. La lista de invitados incluía a toda la élite empresarial de Chicago, periodistas e influencers. Iba a ser un evento memorable. De eso estaba seguro. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría saber quién está siguiendo esta historia que cambió mi vida por completo. Si no estás suscrito al canal Historias de Ancianos, suscríbete ahora y ven a descubrir cómo les di una lección inolvidable a estas 3 personas que intentaron humillarme en mi propia casa. Todo comenzó esa mañana de domingo,
Uno de esos días en que el sol de Chicago finalmente decide aparecer después de días de lluvia. Estaba preparando un almuerzo sencillo cuando sonó el teléfono y la vida que conocía cambió para siempre. Durante las primeras semanas, traté de mantener las apariencias. Cada mañana, me despertaba temprano como siempre lo había hecho y preparaba un gran desayuno para todos. Huevos revueltos, pan recién horneado, fruta cortada con cuidado. Sonreía mientras les servía café y les preguntaba sobre sus planes para el día. Le ofrecí a Michael ayudarle a encontrar un nuevo trabajo. Incluso le sugerí algunos contactos que podrían estar interesados en contratarlo. Mamá, tengo todo bajo control, respondía invariablemente con ese tono condescendiente que había desarrollado desde que era adolescente. Estoy en conversaciones con varias corporaciones multinacionales que están muy interesadas en mi perfil. Después de 2 semanas, entendí que esas conversaciones eran tan reales como su interés en encontrar un nuevo hogar. No hubo entrevistas, ni llamadas de seguimiento, ni currículums enviados. Lo que había era un creciente desfile de cajas de entrega, botellas de vino vacías y largas tardes de Netflix en mi sala de estar. Una noche después de la cena, mientras recogía los platos que habían dejado esparcidos por toda la mesa, escuché a Jessica susurrarle a Michael en el pasillo. ¿Cuánto tiempo más tenemos que fingir que estamos buscando un apartamento? Esta casa es perfecta. Tiene todo lo que necesitamos. Paciencia, mi amor, respondió él. Mamá eventualmente se acostumbrará a tenernos aquí. Solo necesitamos mover nuestras piezas con cuidado. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Moviendo piezas como si yo fuera solo un peón en un tablero de ajedrez, un obstáculo que superar en su estrategia para tomar lo que no les pertenecía. Apreté los platos contra mi pecho, luchando contra el impulso de enfrentarlos en ese mismo momento. No era el momento. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Pronto me di cuenta de que ninguno de los 3 estaba realmente interesado en irse. ¿Por qué habrían de estarlo? Tenían una casa, comida y una anciana que pagaba todas las cuentas. Mi hermosa mansión en Lincoln Park, con sus 6 dormitorios, jardín con piscina y una vista privilegiada del horizonte de la ciudad, se había convertido en su hotel personal de 5 estrellas con todos los servicios incluidos. Los cambios comenzaron de manera sutil. Primero, fueron los pequeños ajustes en la decoración. Un día, la tapicería andina que había traído de Cusco desapareció, reemplazada por una pintura abstracta que Jessica había comprado porque combinaba mejor con los muebles. Luego fue el orden de los libros en mi biblioteca reorganizado según criterios que solo ellos entendían, dejándome incapaz de encontrar mis lecturas favoritas. Solo estamos haciendo que la casa se vea más moderna, mamá, explicó Michael cuando mencioné estos cambios. Esta decoración está tan anticuada. Parece un museo etnográfico. Cada palabra era un pequeño corte en mi corazón. Esos objetos anticuados eran recuerdos de mis viajes, piezas únicas que había seleccionado personalmente en mis expediciones por los Andes, testigos silenciosos de una vida dedicada a preservar y promover el arte textil ancestral de nuestra región. Se volvió drásticamente peor cuando empezaron a apoderarse de mi espacio físico. Era una tarde de jueves exactamente 18 días después de su llegada. Estaba en la cocina haciendo té de hierbas cuando entró Michael, seguido de Jessica. Sentí algo diferente en el aire, una tensión palpable. Mamá, hemos estado pensando. Comenzó con ese tono que conocía tan bien, el mismo que usaba de adolescente cuando quería un coche nuevo. Tiene más sentido reorganizar la casa. El dormitorio principal tiene ese gran vestidor que apenas usas. Me quedé en silencio, sosteniendo la taza de té con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi dormitorio. Mi armario. Mi espacio sagrado donde guardaba no solo ropa, sino toda una vida de recuerdos. Jessica necesita más espacio para su ropa, continuó como si me estuviera haciendo un favor al explicar lo obvio. Y esa oficina al final del pasillo sería perfecta para Linda. Ella necesita su privacidad. Mi oficina, el lugar donde aún gestionaba partes del negocio, donde guardaba documentos importantes, donde me refugiaba para leer un buen libro. Ahora iba a convertirse en el rincón de Linda. ¿Y dónde me quedaría? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Fue entonces cuando dijo las palabras, las que cambiaron todo. La habitación de invitados en la parte de atrás es más que suficiente para ti. Es pequeño, pero tiene su propio baño. Si no te gusta, busca otra casa. Y lo peor no fue la frase en sí, sino la pequeña risa burlona de Jessica justo después. Ese gesto de superioridad como si dijera, ganamos. Linda,
que pasaba por el pasillo en ese preciso momento, no se molestó en ocultar su propia sonrisa de satisfacción. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, y algo nuevo nació. No era ira. Era mucho más profundo. Era una determinación fría y calculadora que solo había sentido durante los momentos más cruciales de mi carrera. Sonreí de vuelta, una sonrisa que no llegó a mis ojos, y dije simplemente, lo pensaré. No tuve el valor de confrontarlos entonces. ¿Cómo podría explicar lo que significaba para mí esa habitación? Había dormido allí con David, mi difunto esposo, durante 30 años. Mis 2 hijos nacieron allí en el parto natural en casa que había insistido. Cada rincón guardaba un pedazo de mi historia. Cada objeto tenía un significado que ellos nunca entenderían. 2 días después, cedí mi dormitorio principal sin pelear. Observé en silencio mientras Jessica reorganizaba mi armario, desechando la ropa que consideraba pasada de moda y llenando el espacio con sus trajes de diseñador. Observé cómo Linda transformaba mi oficina en su espacio personal, llenándolo con esos cristales y libros de autoayuda que tanto le gustaban. Me mudé a la pequeña habitación de invitados en la parte trasera, llevándome solo lo esencial. Unas pocas fotos familiares, mis medicamentos, mis libros más queridos. El espacio era tan pequeño que tuve que dejar la mayoría de mis pertenencias en cajas en el garaje. Temporal, me repetía cada noche antes de dormir. Esto es temporal. Pero a medida que pasaban los días, quedó claro que sus intenciones estaban lejos de ser temporales. Una mañana, buscando el collar de perlas que heredé de mi madre, me horrorizó descubrir que faltaba de su estuche. Cuando pregunté por ello, los 3 intercambiaron miradas. ¿Estás seguro de que lo dejaste allí? Michael preguntó. ¿Has estado olvidando dónde pones las cosas últimamente? Lo puse en mi joyero como siempre, insistí. Tal vez se lo prestaste a alguien y lo olvidaste. Jessica sugirió con falsa preocupación. Mi abuela empezó así, olvidando pequeñas cosas hasta que no terminaba la frase, pero el mensaje era claro. Estaban sembrando dudas sobre mi capacidad mental. Y no era la primera vez. En las últimas semanas, habían comentado casualmente sobre mi supuesta confusión con las fechas, mi dificultad para recordar nombres, mi tendencia a repetir historias. Esa noche, encerrado en mi diminuto cuarto, revisé meticulosamente mi memoria. ¿Realmente estaba olvidando cosas? Tomé una libreta y comencé a anotar cada incidente que habían mencionado. Citas médicas. Supuestamente había olvidado llamadas que ellos afirmaban haber hecho, y no recordaba conversaciones que juraban que habíamos tenido. Analizándolo todo con calma, surgió un patrón aterrador. No había evidencia de ninguna de estas lagunas de memoria más allá de sus palabras. No había recordatorios para esas supuestas citas en mi calendario, ni registro de esas llamadas en mi teléfono. No tenía sentido que olvidara conversaciones importantes mientras recordaba perfectamente los detalles de reuniones de negocios de hace décadas. No estaba perdiendo la memoria. Estaban construyendo una narrativa. La confirmación llegó una semana después cuando sorprendí a Linda rebuscando en mi bolso mientras supuestamente estaba echando una siesta. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, asustándola. Oh, Sara, me asustaste, respondió rápidamente, recuperando la compostura. Solo estaba buscando una aspirina. Tengo un dolor de cabeza terrible. La aspirina está en el botiquín del baño donde siempre ha estado, señalé. No en mi bolso. Por supuesto. Por supuesto. ¡Qué tonta soy! Se disculpó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A veces yo también me confundo. Esa noche, revisé cuidadosamente mi bolso. Mi libreta de direcciones había sido manipulada, con algunas páginas ligeramente dobladas. Mi agenda tenía marcas sutiles en ciertas fechas y, lo más alarmante, faltaban algunos cheques de mi talonario. Al día siguiente, llamé discretamente al banco. 3 cheques habían sido cobrados recientemente con mi supuesta firma por cantidades considerables. La firma era una imitación convincente, pero definitivamente no era la mía. ¿Le gustaría presentar un informe de fraude, señora Orellana? El gerente del banco preguntó. Vassal. Un informe significaría una confrontación directa, posiblemente involucrando a la policía. Mi instinto me decía que aún no era el momento. Necesitaba más información, más pruebas, un plan más sólido. No ahora mismo, respondí. Solo bloquea el talonario de cheques y emite uno nuevo. Lo recogeré en persona. Ese mismo día, mientras buscaba un documento en la computadora familiar, descubrí algo que me heló la sangre.
En el historial de búsqueda, encontré síntomas de demencia senil, como solicitar una tutela judicial de un familiar, residencias para personas mayores en Chicago, como probar la incapacidad mental. La evidencia era innegable. Esto no se trataba solo de que temporalmente se aprovecharan de mi generosidad. Tenían un plan mucho más siniestro para declararme incompetente, tomar el control legal de mis bienes y posiblemente internarme en alguna institución donde estaría completamente a su merced. Mi primer impulso fue confrontarlos, gritarles y exigirles que abandonaran mi casa de inmediato. Pero décadas dirigiendo una empresa me habían enseñado que las decisiones impulsivas rara vez son las más efectivas. En el mundo de los negocios, quien pierde la calma pierde la negociación, y esto era esencialmente una negociación por mi vida y mi dignidad. En lugar de explotar, decidí observar. Me convertí en una actriz consumada interpretando el papel de la abuela confundida que esperaban ver. Cuando insinuaban que había olvidado algo, asentía con una vergüenza fingida. Cuando perdí los objetos que habían escondido, me disculpé por mi supuesta distracción. Les dejé creer que su plan estaba funcionando a la perfección. Mientras tanto, comencé a trazar mi propio plan. Necesitaba aliados, personas en las que pudiera confiar completamente, y sabía exactamente quiénes serían. Una tarde, diciendo que iba a visitar a una vieja amiga, fui al Palm Court, un lugar discreto donde solía encontrarme con Susan, mi mejor amiga de la universidad. En lugar de nuestra charla habitual sobre libros y recuerdos, esta vez le conté toda la verdad. Su rostro pasó de la incredulidad a la indignación. «Son unos criminales, Sara», exclamó. «Tienes que denunciarlos de inmediato». «No es tan simple», expliqué. «Son familia, y un informe público destruiría la reputación de Oralana Textiles. No quiero que 40 años de duro trabajo se vean manchados por un escándalo así». «Entonces, ¿qué vas a hacer? No puedes simplemente dejar que sigan abusando de ti». «Tengo un plan», respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. «Pero necesito tu ayuda y la de Emily y Olivia». Esa misma noche, desde el teléfono de Susan, llamé a mi hija Emily en Ecuador. A diferencia de su hermano, ella siempre había sido responsable, trabajadora y agradecida. La noticia la dejó atónita. «Voy a tomar el primer vuelo a Chicago», declaró de inmediato. «No, aún no», le dije. «No necesito que nadie sepa que estamos en contacto. Por ahora, ayúdame desde allí». Al día siguiente, visité el bufete de abogados Reynolds y Asociados, donde la doctora Olivia Reynolds, mi abogada de confianza durante más de 2 décadas, me recibió con su habitual eficiencia. «Sara, esto es extremadamente serio», comentó después de escuchar mi relato detallado y examinar las pruebas que había recopilado. «Están sentando las bases para un caso de tutela alegando que ya no eres apto para gestionar tus propios bienes. ¿Tienen alguna posibilidad de tener éxito?», pregunté, aunque en el fondo temía la respuesta. «Desafortunadamente, sí», dijo ella. «Los tribunales tienden a ser cautelosos en estos casos, y si presentan suficientes pruebas de deterioro cognitivo, podrían obtener al menos una tutela temporal mientras se realiza una evaluación más exhaustiva. Y durante ese periodo temporal, Michael, como tu hijo, probablemente sería nombrado tu tutor legal temporal. Tendría acceso a tus cuentas, propiedades, empresa, acciones, todo». Un escalofrío recorrió mi espalda. La situación era aún más peligrosa de lo que había imaginado. Esto no se trataba solo de una mudanza no deseada o de un gasto excesivo en mi tarjeta. Literalmente estaban tratando de borrarme como persona autónoma para convertirme en prisionera de la vida que había construido para mí misma. «Necesito detenerlos», afirmé con renovada determinación. «Y necesito hacerlo de una manera que nunca vuelvan a intentar algo así». «Tengo algunas ideas», respondió Olivia con ese destello en sus ojos que siempre aparecía cuando se enfrentaba a un caso particularmente desafiante. «Pero necesitaremos actuar con extrema discreción. Cualquier filtración podría alertarlos y acelerar sus planes». En las semanas siguientes, mientras estaba en casa, seguí interpretando el papel de la abuela confundida. Estaba trabajando en secreto con Olivia, Susan y Emily en un plan que cambiaría completamente las cosas. Cada movimiento estaba meticulosamente calculado, cada documento cuidadosamente preparado, cada aliado estratégicamente posicionado. Para mantener las apariencias, fui cediendo cada vez más espacio en mi casa. Les dejé reorganizar la sala de estar, mover los muebles, incluso redecorar completamente la cocina.
Sonreí cuando vi que mis tarjetas de crédito se usaban para compras extravagantes en la Milla Magnífica. Hice como si no me diera cuenta cuando más artículos personales desaparecieron misteriosamente. Mientras tanto, tras bambalinas, cada pieza de mi plan se estaba colocando silenciosamente en su lugar. Observé, anoté, grabé conversaciones. Cada insulto disfrazado de broma, cada comentario sobre mi supuesta incapacidad para manejar mis propios asuntos, cada plan que hicieron para cuando ya no estuviera. Todo esto mientras me llamaban mamá y abuela con una dulzura falsa frente a los visitantes. 3 meses pasaron así. 3 largos meses en los que me convertí en una actriz digna de un Oscar interpretando el papel de la frágil anciana agradecida por la compañía de su familia. Incluso mi mejor amiga Susan comenzó a preocuparse. «Sarah, pareces diferente», comentó durante uno de nuestros almuerzos semanales en el Palm Court. «¿Estás segura de que estás bien?» «Nunca he estado mejor, Susan», respondí con una sonrisa enigmática. «A veces tienes que dar un paso atrás para dar 2 pasos adelante». Lo que nadie sabía, ni siquiera Susan, era lo calculado que había sido ese paso atrás. Cada movimiento, cada concesión, cada sonrisa forzada me acercaba más al momento que estaba esperando. El día en que recuperaría no solo mi casa, sino también mi dignidad. El día en que les enseñaría a Michael, Jessica y Linda una lección que nunca olvidarían. Y ese día se acercaba. La fiesta del 40 aniversario de Oralana Textiles en el prestigioso Union League Club sería el escenario perfecto para mi gran final. Las invitaciones ya estaban siendo enviadas. La lista de invitados incluía a toda la élite empresarial de Chicago, periodistas, influencers. Iba a ser un evento memorable. De eso estaba seguro. Esa noche, no dormí. Me quedé acostado mirando el techo de mi habitación, aún mía por el momento, y comencé a trazar un plan. No sería rápido ni sencillo, pero sería perfecto. No construí un imperio textil siendo ingenuo o impulsivo. Cada movimiento empresarial estaba calculado, cada decisión ponderada, y ahora aplicaría esa misma estrategia a mi vida personal. La oscuridad de mi habitación parecía un lienzo perfecto para mis pensamientos. Los suaves ronquidos de Michael y Jessica que se filtraban desde el pasillo solo fortalecían mi determinación. ¿Cómo podían dormir tan profundamente después de conspirar contra la persona que les dio un techo sobre sus cabezas? La respuesta era simple y desgarradora. No les importaba. Para ellos, yo era solo un medio para un fin, un obstáculo a superar, un recurso a explotar. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las cortinas, tenía clara la estructura básica de mi contraataque. Necesitaría aliados, recursos, absoluta discreción y, sobre todo, paciencia. Venganza. Como un buen vino necesita tiempo para alcanzar su punto perfecto. A la mañana siguiente, con ojeras, las oculté cuidadosamente con maquillaje. Actué con normalidad. Hice el desayuno. Sonreí ante los comentarios condescendientes de Linda sobre cómo debería organizar la cena. Ignoré la forma en que Jessica revisaba abiertamente mi correo. Hice mi parte a la perfección. Voy a la tienda, anuncié después del desayuno. Hay algunas cosas que necesito revisar personalmente. ¿Estás segura de que puedes manejar eso sola, mamá? Michael preguntó con falsa preocupación. Parece que has estado un poco disperso últimamente. Soy perfectamente capaz de gestionar mi propia empresa. Hijo, respondí con una sonrisa tensa. Lo he estado haciendo durante 40 años. Por supuesto, interrumpió Linda. Solo estamos preocupados por ti. A nuestra edad, es normal necesitar un poco de ayuda. Nuestra edad, dijo ella, como si ella y yo estuviéramos en la misma generación cuando apenas tenía 5 años más que yo. Otro pequeño insulto disfrazado de camaradería. Salí de casa con la excusa de visitar la tienda principal de textiles Oralana. Pero mi verdadero destino era diferente. Conduje hasta las oficinas legales de Reynolds y Asociados, donde la doctora Olivia Reynolds me estaba esperando. La había llamado discretamente desde mi teléfono de la oficina el día anterior. «Sarah, qué sorpresa verte sin cita», dijo en voz alta al verme entrar, siguiendo el guión que habíamos acordado por si acaso Michael decidía revisarme. Una vez en su oficina, con la puerta cerrada y la garantía de absoluta confidencialidad, finalmente pude desahogarme. Le conté todo. La invasión progresiva de mi espacio, los comentarios sobre mi supuesta pérdida de memoria, los planes que había escuchado para declararme incompetente. «Esto es muy serio, Sarah», dijo Olivia, tomando notas meticulosas.
Están sentando las bases para una tutela judicial. Si tienen éxito, Michael podría tomar el control total de tus bienes. Exactement, confirmé. Y no tengo ninguna duda de que ese es su objetivo final. La pregunta es, ¿cómo los detenemos? Olivia pensó durante unos momentos, tamborileando con los dedos sobre el escritorio de caoba. Primero, necesitamos asegurar tu capacidad legal. Propongo una evaluación neuropsicológica completa con los mejores especialistas. Estos informes serán nuestra primera línea de defensa si intentan alegar incapacidad. Sunny. Era exactamente lo que había estado pensando. En segundo lugar, debemos proteger sus activos. Si obtienen una tutela, incluso una temporal, podrían causar daños irreparables a tu patrimonio. Tengo algunas ideas al respecto, comenté. ¿Qué opinas sobre vender la empresa? La sorpresa de Olivia era genuina. Vende Oralana Textiles, pero Sara, es tu vida, tu legado. Un legado que Michael destruiría en cuestión de meses, rebatí amargamente. Preferiría venderlo a alguien que valore lo que he construido, que continúe la misión de preservar y promover el arte textil artesanal, que respete a los artesanos con los que he trabajado durante décadas. Olivia asintió lentamente, entendiendo mi lógica. ¿Y si la empresa ya no está a tu nombre cuando intenten la tutela? Exactamente. No pueden tocarlo. El dinero de la venta podría transferirse a cuentas en el extranjero a nombre de un fideicomiso o fundación, algo a lo que no pueden acceder fácilmente. Pasamos las siguientes 2 horas delineando una estrategia legal completa. Olivia, siempre brillante, encontró soluciones para cada posible escenario. Al salir de su oficina, sentí una extraña mezcla de tristeza y determinación. La tristeza de tener que separarme de la empresa que había sido toda mi vida, la determinación de no dejar que los 3 buitres que habían infestado mi casa se beneficiaran de décadas de mi arduo trabajo. Mi siguiente paso fue llamar a Emily. A diferencia de su hermano, ella siempre fue responsable, inteligente, mi socia en negocios internacionales. La llamé desde una cabina telefónica para evitar que Michael rastreara la llamada. Mamá, ¿qué pasa? Te escucho preocupada, dijo inmediatamente al escuchar mi voz. Necesito tu ayuda, cariño. Pero debes prometerme absoluta discreción. Ni siquiera Michael puede saber que hemos hablado. Me estás asustando, mamá. Tengo razones para tener miedo, Emily. Le conté todo, sin omitir ningún detalle. El silencio al otro lado de la línea se volvió cada vez más tenso a medida que contaba mi historia. Voy a tomar el primer vuelo a Chicago, declaró finalmente, con la voz temblorosa de indignación. No, querido, respondí con calma. Aún no. Necesito que me ayudes desde Ecuador primero. Le expliqué la primera parte de mi plan para vender Oralana Textiles de manera discreta sin que nadie en Chicago lo supiera hasta que estuviera hecho. Pero mamá, ¿estás segura de que la empresa es tu vida? Mi vida es mucho más que una empresa, Emily. Y preferiría verlo en manos de alguien que lo valore en lugar de que sea destrozado por la incompetencia y la codicia de tu hermano. ¿Tienes un comprador en mente? En realidad, sí. ¿Recuerdas a Martin Edwards de United Artisanal Textiles? Siempre he admirado nuestro modelo de negocio, y compartimos la misma filosofía sobre el comercio justo con las comunidades indígenas. Es una excelente elección, coincidió Emily. Él tiene los recursos y la visión para continuar tu legado. Exactamente. Quiero que lo contactes discretamente. Explica la situación en términos generales sin entrar en detalles familiares. Dile que estoy considerando la jubilación y buscando un comprador que respete la esencia de Oralana Textiles. Lo haré hoy, prometió Emily. Y luego necesitaré tu ayuda para transferir los fondos de la venta a cuentas aseguradas en el extranjero. Olivia está preparando la estructura legal, pero necesitaré tu firma en algunos documentos. Cuenta conmigo, mamá. Y cuando todo esté listo, iré a Chicago. No te voy a dejar sola con esos buitres. Terminé su frase. Eso es exactamente lo que son. Después de colgar, me quedé mirando la cabina telefónica con una sensación de irrealidad. ¿Cómo había llegado a esto? Vender mi empresa, esconderme para llamar a mi propia hija, tramar en secreto contra mi propio hijo. La vida tenía un sentido del humor particularmente cruel. Los días siguientes fueron un delicado baile entre mantener las apariencias en casa y avanzar secretamente mi plan. Cada mañana interpretaba el papel de la madre y suegra complaciente, mientras que cada tarde, bajo el pretexto de gestionar la tienda, me reunía con diferentes especialistas, neurólogos, psiquiatras, geriatras. Todos confirmaron lo que ya sabía.
Estaba en perfectas condiciones mentales sin signos de deterioro cognitivo. Es impresionante, señora Orellana, comentó el doctor Valenzuela, un renombrado neurólogo de una clínica de primer nivel. Tus habilidades cognitivas están por encima del promedio para cualquier edad, no solo para alguien que tiene 67 años. ¿Y podría certificar eso oficialmente? Pregunt. Por supuesto, prepararé un informe detallado que ningún tribunal podría cuestionar. Ese fue el primero de 5 informes médicos que obtuve en las semanas siguientes. Olivia los guardaba cuidadosamente en su caja fuerte, construyendo así nuestro arsenal defensivo. Mientras tanto, Emily estaba avanzando en las negociaciones con Martin Edwards. Como esperábamos, estaba encantado con la posibilidad de adquirir Orellana Textiles. Su oferta inicial superó nuestras expectativas. Es un 40% más de lo que calculamos como el valor de mercado, me informó Emily en una de nuestras conversaciones encriptadas. Habíamos establecido un sistema de comunicación a través de una aplicación de mensajería que Michael no conocía, usando un viejo teléfono que mantenía escondido en mi casillero en la tienda. Martín no está comprando solo los activos físicos, sino el prestigio de la marca, la cartera exclusiva de clientes, el conocimiento del mercado. Le expliqué que es un precio justo. También mencionó que quiere mantener a todo el personal actual, especialmente a los maestros artesanos, y que quiere que te quedes como consultor honorario si lo deseas. Sonreí con cierta tristeza. Martín realmente entendía el valor de lo que había construido. No era solo una empresa textil. Era un puente entre las antiguas tradiciones andinas y el mundo moderno. Una forma de preservar técnicas en peligro de extinción para ofrecer un medio de vida digno a comunidades a menudo marginadas. Aceptemos su oferta, decidí, pero con una condición adicional. La venta debe mantenerse en absoluto secreto hasta el aniversario de la empresa. Se anunciará públicamente durante la celebración del 40 aniversario. Emily entendió inmediatamente la estrategia. El escenario perfecto para tu gran revelación, comentó. Todos los actores clave en un solo lugar, la prensa presenta testigos respetables. Exactamente. Y para entonces, todo el dinero debe estar asegurado en cuentas que Michael no pueda tocar. Mientras las negociaciones de venta avanzaban discretamente, me enfrenté a otro dilema. ¿Qué hacer con mi casa? La mansión de Lincoln Park representaba décadas de recuerdos. Había sido el escenario de momentos felices y tristes, celebraciones familiares, el crecimiento de mis hijos. Pero ahora cada rincón estaba manchado por la traición. Cada habitación me recordaba algún comentario cruel, alguna humillación sufrida a manos de aquellos que deberían haberme protegido y respetado. La respuesta llegó inesperadamente. Durante una visita al Palm Court, Susan había invitado a Alicia Mendive, directora de la Fundación Nueva Aurora, una organización que trabajaba con personas mayores vulnerables. Nuestro mayor desafío es el espacio. Alicia estaba explicando mientras tomábamos el té. Tenemos una lista de espera de casi 50 personas, muchas viviendo en condiciones precarias o completamente abandonadas por sus familias. Miré a esta enérgica mujer de 68 años con su cabello blanco perfectamente peinado y sus ojos brillando con pasión por su causa. Algo dentro de mí resonó profundamente con su misión. ¿Y si tuvieras un espacio mucho más grande? Pregunté de repente. Di una mansión en Lincoln Park con 10 habitaciones, una piscina, un gran jardín. Los ojos de Alicia se abrieron de par en par, sin creer lo que estaba escuchando. Eso sería transformador. Podríamos atender a 3 veces más de personas mayores, ofrecer actividades terapéuticas, tal vez incluso crear un centro comunitario para aquellos que aún tienen algo de autonomía. En ese momento, supe exactamente qué hacer con la casa. No se vendería. No se lo dejaría a Michael. No quedaría en mi posesión. Se donaría por completo a aquellos que realmente necesitan un hogar. Alicia, dije con determinación, voy a donar mi casa a la Fundación Nuevo Amanecer con una condición. La transferencia oficial debe ocurrir 48 horas después del anuncio público, que se hará en la fiesta del aniversario de Orellana Textiles. Susan casi derrama su té de sorpresa. Alicia se quedó momentáneamente sin palabras. Una rareza en ella. Sara, eso es, no sé qué decir. Es el gesto más generoso. No es generosidad, la interrumpí suavemente. Es justicia poética. Esa casa, que fue escenario de tanto desprecio hacia los ancianos, se convertirá en un refugio para ellos. Donde había crueldad, habrá compasión. Donde había desdén, habrá respeto.
Con estas dos decisiones fundamentales tomadas, la venta de la empresa y la donación de la casa, sentí que el peso que llevaba comenzaba a aligerarse, aún quedaban muchos detalles por resolver, pero el esqueleto de mi plan ya estaba formado. Pero un plan, por brillante que sea, necesita contingencias. ¿Qué pasaría si Michael, Jessica y Linda descubrieran mis intenciones antes de tiempo? ¿Qué pasaría si aceleraran su plan de tutela? Necesitamos pruebas, le dije a Olivia durante nuestra próxima reunión. Evidencia irrefutable de sus verdaderas intenciones. ¿Qué sugieres? Quiero grabar sus conversaciones cuando piensan que no estoy cerca. Captura sus planes, sus insultos, sus verdaderas opiniones sobre mí. Olivia frunció el ceño. Hay consideraciones legales sobre grabar sin consentimiento. Sara, no las usaré en la corte, aclaré. Solo para exponer la verdad a quienes importan. Los socios comerciales de nuestro amigo, la sociedad de Chicago que ahora los recibe con los brazos abiertos, sin conocer su verdadera naturaleza. Con la ayuda de un técnico discreto recomendado por Olivia, instalé pequeños dispositivos de grabación en puntos estratégicos de la casa. La sala de estar donde solían reunirse cuando pensaban que estaba dormido, el comedor donde discutían abiertamente sus planes durante el almuerzo, incluso en mi antigua habitación ahora ocupada por Michael y Jessica. Las grabaciones que obtuve en la semana siguiente superaron mis peores temores. La crueldad de sus comentarios, la frialdad con la que planificaban mi futuro, la avaricia descarada con la que discutían cómo gastarían su herencia una vez que yo estuviera fuera del camino. Cada nueva conversación capturada era una puñalada al corazón, pero también fortalecía mi determinación. El último componente de mi plan requería un lugar para mí después de la gran revelación. Obviamente, no podía seguir viviendo en la casa una vez que confrontara públicamente a Michael, Jessica y Linda. Y aunque tenía varias propiedades de inversión, todas estaban registradas a mi nombre y serían fácilmente rastreables. Fue William Preston, un empresario inmobiliario viudo que había conocido en un evento benéfico meses atrás, quien proporcionó la solución perfecta. El condominio Valley View acaba de ser completado, comentó durante un almuerzo discreto. Tiene seguridad las 24 horas de Parkview, y lo mejor de todo, nadie asociaría a Sara o a Lana con un lugar tan contemporáneo. ¿Por qué dices eso? Pregunté, a medio camino entre lo divertido y lo ofendido. Porque tu imagen pública está tan vinculada a lo tradicional, lo clásico, los textiles andinos, tu casa en Lincoln Park, tu oficina con muebles antiguos. Nadie te buscaría en un edificio de vidrio y acero con domótica integrada y una piscina en la azotea. No pude evitar reírme. Tenía razón, por supuesto. Mi estética personal siempre había favorecido lo tradicional, las cosas artesanales con historia. Pero tal vez era hora de un cambio para reinventarme, no solo materialmente, sino personalmente. Me encantaría verlo, respondí. El apartamento era todo lo que William había prometido y más, espacioso, luminoso, con vistas espectaculares del parque y del horizonte a lo lejos. Moderno sin ser frío, sofisticado sin ser pretencioso. Era perfecto para comenzar este nuevo capítulo de mi vida. Lo compré ese mismo día a través de una empresa creada por Olivia específicamente para este propósito. Nadie, excepto un pequeño círculo de confianza, sabía que yo era el verdadero propietario. Susan asumió la tarea de decorarlo discretamente. Como diseñadora de interiores retirada, tenía un gusto impecable y conocía mis preferencias mejor que nadie. En unas pocas semanas, transformó el espacio vacío en un hogar acogedor con algunos de mis objetos personales más queridos que habían sido retirados discretamente de la mansión sin que nadie se diera cuenta. Listo para tu nueva vida, anunció con orgullo cuando me mostró el resultado final. Nuevo comienzo, nuevos recuerdos. Con todos los elementos en su lugar, la venta de la empresa, la protección legal contra la tutela, la donación de la casa, el nuevo apartamento, solo quedaba el gran final. El momento de la revelación, que sería durante la fiesta del 40 aniversario de Oralana Textiles. A la mañana siguiente, llamé a mi hija Emily, que vivía en Ecuador. A diferencia de su hermano, ella siempre fue responsable, inteligente, mi socia en negocios internacionales. La conversación fue breve, pero ella entendió de inmediato la gravedad de la situación. Una tarde, al regresar temprano de la tienda, escuché una conversación que me heló la sangre. Tenía una migraña severa, algo inusual para mí, pero el estrés de las últimas semanas estaba pasando factura. Le pedí a María Lisa, mi asistente personal, que se encargara del cierre y decidí irme a casa a descansar.
Entré en silencio por la puerta trasera, un hábito que había desarrollado desde que invadieron mi casa. No quería enfrentarme a las miradas condescendientes ni a las preguntas levemente preocupadas sobre mi salud. Necesitaba unos momentos de paz antes de volver a ponerme la máscara de la abuela confundida. Mientras caminaba por el jardín, escuché voces provenientes de la terraza. La ventana del salón, ligeramente entreabierta, me permitió captar fragmentos de una conversación. Me quedé inmóvil al reconocer de inmediato las voces de Michael, Jessica y Linda. El abogado dice que necesitamos más pruebas. Linda decía en un tono conspirador, pruebas concretas de que ya no es competente para tomar decisiones. Estaba paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. ¿Qué tipo de prueba? ¿Qué tipo de prueba? Jessica preguntó, sonando genuinamente curiosa. Facturas impagas, decisiones financieras cuestionables, comportamiento errático, explicó Linda. Cosas que pueden ser documentadas y presentadas a un juez. Hubo un momento de silencio y luego escuché la voz de mi hijo. El mismo niño al que acuné en mis brazos, por quien canté canciones de cuna, a quien dediqué mi vida. ¿Podemos crear esa prueba?, sugirió con una frialdad que heló mi alma. Interceptar el correo, alterar las fechas de pago, ese tipo de cosas. No lo sé, Michael. La voz de Jessica sonó dudosa. ¿No es eso ilegal? Solo estamos ayudando a demostrar algo que ya está sucediendo. Él respondió con una lógica retorcida que me dio náuseas. Mi madre realmente ya no está en condiciones de gestionar toda esta propiedad. La estamos protegiendo de sí misma y asegurando tu futuro en el proceso. Linda añadió con una risa cómplice. Piensa en todo lo que puedes hacer cuando tienes acceso sin restricciones a sus cuentas. Esa casa de playa que siempre quisiste, viajes internacionales sin preocuparte por los costos. Me apoyé contra la pared del jardín, sintiendo que mis piernas se debilitaban. No era solo la confirmación de lo que ya sospechaba. Era la crueldad flagrante, la frialdad calculada con la que planean destruir mi autonomía. ¿Y qué haremos con ella una vez que obtengamos la tutela?, Jessica preguntó, ahora pareciendo más interesada en el plan. Fue la respuesta a esta pregunta la que finalmente me rompió el corazón. Hay instalaciones excelentes, dijo Michael, como si comentara sobre el clima. Lugares discretos con buena infraestructura médica. Estará bien allí. ¿Pero qué pasa si se niega a ir?, Jessica insistió. No tendrá otra opción, respondió mi hijo con una frialdad que nunca imaginé que pudiera poseer. Legalmente, no podrá tomar ese tipo de decisiones. Decidiré por ella como su tutor legal. En ese momento, apoyado contra la pared del jardín, sentí que mis piernas flaqueaban. La traición fue completamente absoluta. No se trataba solo de aprovecharse de mí financieramente, sino de borrarme literalmente, anular mi existencia como ser humano autónomo. Recordé a mi padre, que sufrió de Alzheimer en sus últimos años. Vi de primera mano lo que significaba perder gradualmente la capacidad de decidir sobre su propia vida. La diferencia es que él estaba realmente enfermo. Probablemente necesitaba cuidados. Yo, por otro lado, estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Dirigía una empresa rentable, mantenía relaciones comerciales internacionales, leía vorazmente, me mantenía al día en política y economía. Y sin embargo, mi propio hijo estaba dispuesto a declararme incompetente solo para poner sus manos en mi dinero. Y después de que obtengamos la tutela, ¿qué entonces?, Linda preguntó, siempre pensando varios pasos adelante. Vendemos todo, respondió Michael con cruel simplicidad. La casa, la empresa, las propiedades. Seré nombrado administrador legal y finalmente podremos vivir como merecemos. Y ella, Jessica, insistió con un atisbo de duda en su voz que, por un fugaz segundo, me dio la esperanza de que aún quedaba algo de humanidad en ella. Hay muy buenos centros de vida para mayores, dijo Linda con falsa preocupación. O podemos mantenerle un pequeño apartamento con una enfermera. Lo importante es que el dinero finalmente estará en las manos correctas. La esperanza desapareció tan rápido como había aparecido. No había compasión en sus planes, solo un cálculo frío. Para ellos, yo no era una persona con sueños, deseos, miedos y derechos. Solo era un obstáculo entre ellos y mi dinero. Me alejé en silencio, regresando a la puerta trasera. Salí de la propiedad sin que nadie me viera y volví a subirme al coche. Conduje sin rumbo durante casi una hora, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. La traición de Michael dolió de una manera que nunca imaginé posible.
Mi propio hijo, a quien le di todo, estaba dispuesto no solo a robarme, sino a destruir mi identidad, mi autonomía, mi dignidad. Era como si un cuchillo se retorciera en mi corazón cada vez que recordaba sus palabras frías y calculadoras. Cuando finalmente me calmé lo suficiente como para pensar con claridad, me detuve en un parque tranquilo. Saqué mi teléfono y llamé a las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Mi hija Emily y mi abogada, la doctora Olivia. Emily, necesito que vuelvas a Chicago lo antes posible, le dije tan pronto como contestó. Pero no le digas a nadie, especialmente a tu hermano. Mamá, ¿qué pasó? Preguntó, alarmada por mi tono. Te contaré todo cuando llegues aquí. Solo confía en mí, por favor. Luego llamé a Olivia y concerté una reunión urgente para esa misma tarde. Su oficina era un lugar discreto donde podía hablar abiertamente sin miedo a ser interrumpida o descubierta. Sara, en todos mis años de ejercer la abogacía, nunca he escuchado algo tan escandaloso, dijo Olivia después de escuchar mi relato detallado. No tiene ninguna base legal para esto. Eres perfectamente lúcido y capaz. Pero escuchaste su plan. Respondí, aún temblando de indignación. Están creando pruebas, Olivia. Pequeñas cosas que, al sumarse, pueden convencer a un juez descuidado. No te preocupes, me tranquilizó, sosteniendo mis manos. Vamos a crear un plan de contraataque mucho más efectivo. Primero, necesitamos proteger tus activos. Esa misma tarde, comenzamos a implementar medidas de protección legal. Lo primero fue documentar mi estado mental actual. Olivia programó citas con 3 especialistas diferentes, un neurólogo, un psiquiatra y un geriatra. Los 3 certificaron, después de exhaustivas evaluaciones, que estaba en pleno uso de mis facultades mentales y perfectamente capaz de gestionar mis bienes. Estos informes son concluyentes. El doctor Mendoza, un neurólogo de renombre, me aseguró que no hay signos de deterioro cognitivo. Tu memoria está intacta y tus habilidades ejecutivas son excepcionales para cualquier edad. ¿Serían suficientes para contrarrestar un intento de tutela? Pre-Gunt. Con estos informes, cualquier juez con un mínimo de sentido común desestimaría inmediatamente tal solicitud, confirmó. Pero entiendo tu preocupación. La mera idea de enfrentar un proceso así es aterradora. Salí de la consulta con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio al saber que tenía defensas legales sólidas. Tristeza de haberlas necesitado en primer lugar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había convertido el niño al que enseñé a caminar, a leer, a soñar en un extraño calculador que planeaba mi destrucción? El siguiente paso era más complicado. Tenía que reunir pruebas de sus intenciones. Siguiendo el consejo de Olivia, instalé discretamente dispositivos de grabación en puntos estratégicos de la casa. No era algo con lo que me sintiera cómodo. Siempre había valorado la privacidad, incluso dentro de mi propia familia, pero las circunstancias eran excepcionales. Necesitaba pruebas tangibles de sus planes. Las grabaciones que obtuve en los días siguientes superaron mis peores temores. La crueldad casual con la que hablaban de mí cuando pensaban que no los estaba escuchando. Los planes detallados para crear pruebas de mi supuesta incapacidad, las discusiones sobre cómo gastaría mi dinero una vez que me tuvieran bajo su control. Cada nueva grabación era como un puñal, pero también fortalecía mi determinación. Tenemos todo. Olivia me aseguró después de escuchar algunas de las grabaciones más incriminatorias. Con esto, no solo podemos defenderte de cualquier intento de tutela, sino que también podríamos presentar cargos por intento de fraude y abuso de confianza. No quiero llevarlos a juicio, respondí, sintiendo una extraña calma. No quiero un escándalo público que empañe el nombre de los textiles Oralana. Solo quiero que salgan de mi vida para que nunca puedan volver a hacerme daño y para que reciban una lección que nunca olvidarán. Entiendo. Olivia Asensio. Y creo que tengo exactamente lo que necesitas. Su plan era brillante en su simplicidad. Enfrentarlos públicamente. Expon sus verdaderas intenciones ante las personas a las que más querían impresionar, la élite social y empresarial de Chicago. No habría necesidad de tribunales, ni policía, ni largas batallas legales. Solo la verdad desnuda revelada en el momento y lugar perfectos. La ocasión ideal se presentó. La celebración del 40 aniversario de Oralana Textiles está programada para llevarse a cabo en exactamente un mes en el prestigioso Club Unión League. Todos estarían allí, amigos, socios comerciales, figuras influyentes de la sociedad de Chicago, incluso la prensa especializada.
Sería el escenario perfecto para mi gran final. Mientras tanto, tenía que seguir interpretando mi papel de la abuela confundida para no levantar sospechas. Cada día era un ejercicio de autocontrol. Tener que sonreír ante sus comentarios condescendientes, fingir no notar cuando rebuscaban en mis cosas, sentir gratitud por su falsa preocupación. Una mañana descubrí a Jessica revisando mi correo privado. En lugar de confrontarla, actué confundido. ¿Qué estás buscando, querida? Pregunté con inocencia fingida. Solo organizando tu correo, suegra respondió con ese tono empalagoso que había perfeccionado. Hay algunas facturas que parecen estar vencidas. ¿Quieres que me encargue de pagarlas por ti? Qué considerado, respondí, notando que las facturas en cuestión habían sido claramente manipuladas para alterar las fechas de vencimiento. Pero no te preocupes, María Alisa se encarga de todos esos pagos desde la oficina. Un destello de frustración cruzó su rostro antes de ser reemplazado por su sonrisa habitual. Estaban tratando de crear exactamente el tipo de evidencia que habían discutido. Facturas impagas, desorganización financiera, signos de incapacidad para manejar asuntos cotidianos. Otro día, encontré a Linda hablando por teléfono en voz baja desde mi oficina. Cuando me vio, terminó la llamada abruptamente. ¿Con quién hablas?, pregunté casualmente. Oh, solo una amiga, respondió demasiado rápido para ser creíble. Le estaba diciendo lo preocupados que estamos por ti. ¿Has estado tan distraído últimamente? Es mi edad, respondí, siguiendo el juego. A veces me siento un poco confundida. Su rostro se iluminó con una malicia apenas disimulada. Le estaba dando exactamente lo que quería oír. Más tarde, al revisar la lista de llamadas realizadas desde mi línea fija, descubrí que había contactado a un abogado especializado en tutelas judiciales. Estaban acelerando sus planes. Una noche después de la cena, Michael abordó directamente el tema que claramente habían estado discutiendo entre ellos. Mamá, hemos notado que últimamente has tenido problemas para manejar tus asuntos. Comenzó con ese tono de falsa preocupación que me revolvió el estómago. Tal vez sería bueno que te ayudara con las decisiones importantes, especialmente las financieras. ¿Tú lo crees?, respondí, fingiendo considerar su sugerencia. Tal vez tengas razón. A veces me siento un poco abrumado. Es completamente normal a tu edad, intervino Linda. Mi cuñada pasó por lo mismo. Un día estaba perfectamente bien, al siguiente ni siquiera podía recordar su propio nombre. ¡Qué terrible!, murmuré, notando cómo los tres intercambiaban miradas cómplices. Estaban construyendo su narrativa paso a paso, creando una historia de mi supuesto declive que luego podrían presentar ante un tribunal. No te preocupes, mamá. Michael siguió colocando su mano sobre la mía en un gesto que antes habría interpretado como afectuoso, pero que ahora parecía calculado. Me encargaré de todo. Solo necesito que firmes algunos documentos que Jessica está preparando. ¿Documentos?, pregunté con confusión fingida. Nada importante. Jessica intervino rápidamente. Solo para que sea más fácil para Michael ayudarte con las cuentas, las propiedades, ese tipo de cosas. Para que no tengas que preocuparte por nada. Qué considerado de tu parte, respondí, forzando una sonrisa. Los revisaré mañana cuando esté más descansado. No hay prisa, dijo Michael, aunque la tensión en su voz contradijo sus palabras. Pero cuanto antes las firmemos, antes podré empezar a ayudarte. Esa noche, solo en mi habitación, revisé las grabaciones del día. Como sospechaba, tan pronto como me fui a la cama, los tres celebraron lo que consideraban un avance significativo en su plan. Está cediendo más rápido de lo que pensé, comentó Michael. Unos días más y tendremos su firma en el poder notarial. Después de eso, solo será cuestión de tiempo para la tutela completa. No contemos nuestros pollos antes de que nazcan, advirtió Linda. Tu madre siempre ha sido astuta. Tenemos que asegurarnos de que realmente firme sin leer los detalles. Confía en mí, respondió Michael con arrogancia. Sé exactamente cómo manejarla. Apagué la grabación, sintiendo una mezcla de náuseas y renovada determinación. Estaban tan seguros de su victoria, tan confiados en su capacidad para manipularme, que habían bajado completamente la guardia. No tenían idea de que cada palabra, cada plan, cada conspiración estaba siendo meticulosamente documentada. Al día siguiente, recibí una llamada de Emily. Había llegado a Chicago y se estaba quedando discretamente en casa de Susan, tal como habíamos acordado. No puedo creer lo que me estás diciendo,
Mamá, dijo, con la voz temblando de indignación después de escuchar las grabaciones. Mi propio hermano, ¿cómo puede ser tan cruel? La avaricia cambia a las personas, cariño, respondí con tristeza. Y Michael siempre tuvo esa semilla en él, la tendencia a tomar el camino fácil, a esperar que otros resolvieran sus problemas. Todavía planeando una tutela judicial, hablando de ponerte en un hogar contra tu voluntad. Es monstruoso. Lo importante ahora es detenerlos antes de que causen un daño irreparable, dije, enfocándome en soluciones en lugar de en el dolor. ¿Cómo van las negociaciones con Martín? Mejor de lo esperado, respondió Emily, su voz recuperando algo de su energía habitual. El contrato está listo para ser firmado. Solo está esperando la fecha que indicamos para hacer el anuncio público. Perfecto. Y las transferencias bancarias están todas preparadas. Tan pronto como se deposite el dinero de la venta, se transferirá inmediatamente a las cuentas que establecimos en el extranjero. Michael nunca podrá tocarlo, incluso si de alguna manera logra obtener la tutela. Excelente trabajo, cariño. La elogié, sintiendo un inmenso orgullo por esta mujer brillante, honesta y leal que había criado. Ahora, solo tenemos que esperar el momento perfecto. Y ese momento se acerca. La fiesta del 40 aniversario de Oralana Textiles era en exactamente 2 semanas. Las invitaciones habían sido distribuidas. La lista de invitados incluía a la flor y nata de la sociedad de Chicago. Y el prestigioso Club Unión League estaba siendo decorado especialmente para la ocasión. Michael, Jessica y Linda estaban más emocionados por el evento que yo, aunque por razones completamente diferentes. Para ellos, era la oportunidad perfecta para presentarse como los herederos naturales del imperio de textiles Oralana, para hacer contactos con figuras influyentes que podrían serles útiles una vez que tuvieran el control de mis bienes. No tenían idea de que la fiesta que tanto esperaban sería en realidad el escenario de su mayor humillación. Todo estaba listo para la gran fiesta del 40 aniversario de Oralana Textiles en el prestigioso Unión League Club. Con la ayuda de Emily y el Dr. Reynolds, había finalizado las negociaciones para vender la empresa a Martin Edwards. El precio era exorbitante, muy por encima del valor de mercado, y el contrato se había firmado en secreto con cláusulas que garantizaban una discreción absoluta hasta el anuncio oficial. En la mañana de la celebración, me desperté con una extraña sensación en el pecho, una mezcla de ansiedad y determinación que nunca antes había experimentado. Miré por la ventana de la pequeña habitación de invitados, la misma a la que me relegaron cuando Michael y Jessica se llevaron mi dormitorio principal, y vi el sol levantándose tímidamente entre los edificios. Sería el último amanecer que presenciaría en esa casa, la casa que construí con tanto amor, y que ahora estaba a punto de dejar para siempre. Me preparé, saboreando tranquilamente cada momento de esa mañana. Tomé mi té de jazmín en la terraza, mirando el jardín que David, mi difunto esposo, había diseñado hace décadas. Me permití un momento de nostalgia, recordando lo orgulloso que estaba de sus rosales, especialmente de los amarillos que cultivaba con tanto cuidado. Siempre decía que las rosas amarillas simbolizaban la amistad que existía entre nosotros, incluso antes de que floreciera el amor romántico. ¿Qué pensaría él de todo esto? Murmuré para mí mismo. Conociendo a David, probablemente estaría aún más indignado por la situación que yo. Siempre fue un hombre justo, estricto con sus principios, que no toleraba ninguna traición. Mis pensamientos fueron interrumpidos por Linda, quien apareció en la terraza con esa bata excesivamente cara comprada, por supuesto, con mi tarjeta de crédito. «Te has levantado temprano», Sara comentó con falsa cordialidad. «¿Nerviosa por la fiesta?» «Para nada», respondí serenamente, tomando un sorbo de mi té. «Solo estoy disfrutando de la mañana». Me miró con una mezcla de desconfianza y desdén. Durante esos meses de convivencia forzada, había aprendido a descifrar cada una de sus miradas, cada tono de voz. Linda nunca había trabajado un solo día en su vida. Vivía de la pensión de su exmarido y ahora aparentemente de los recursos de su hija y yerno, o más bien de mis recursos. Jessica y yo estamos pensando en ir al salón más tarde antes de la fiesta, comentó mientras se servía un poco de café. Deberías venir con nosotras, recibir el tratamiento completo. Traducción. Gastarían unos pocos miles de dólares más en mi tarjeta para tratamientos de belleza extravagantes. Gracias por la invitación, pero ya tengo una cita con mi estilista habitual, respondí. En realidad, tenía un compromiso mucho más importante, una reunión final con el Dr. Reynolds para confirmar cada detalle de mi plan.
Como desees, se encogió de hombros, claramente aliviada de no tener que incluirme en sus planes. Solo no llegues tarde a la fiesta. Va a ser un gran día para la empresa. Sin duda será un día inolvidable. Estuve de acuerdo con una sonrisa que ella no pudo interpretar. Tan pronto como terminé mi desayuno, llamé a un taxi. Evitaba usar mi propio coche para no despertar sospechas sobre mis destinos. Pedí que me dejaran en la Magnificent Mile, donde supuestamente iba a hacer algunas compras. Tan pronto como el taxi se alejó, llamé a otro y me dirigí a la oficina del Dr. Reynolds. Emily ya me estaba esperando allí junto con Susan. Verlas allí, unidas en mi apoyo, me hizo llorar. Durante esos meses de humillación diaria, mi hija y mi mejor amiga fueron mis pilares de cordura. Mamá, todo está listo. Emily me abrazó en cuanto entré. Los documentos de la transferencia bancaria se finalizaron anoche. El 80% del valor de la venta ya está asegurado en las cuentas en el extranjero. Y el apartamento en el Valley View Condominium está completamente amueblado y listo para que te mudes. Susan completó. Llevé tus joyas y documentos importantes allí ayer, como pediste. La doctora Reynolds, siempre impecable en sus trajes a medida, señaló una carpeta en su escritorio. La donación de la casa a la Fundación Nueva Aurora está lista para ser anunciada, explicó. Ya he hablado con el director de la fundación. Están preparados para mudarse de inmediato tan pronto como se haga el anuncio. Y aquí, indicó con la mano otra carpeta, está la documentación para la venta de la empresa. Todo perfectamente legal e indiscutible. Asentí, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Estaba renunciando a tanto. La casa donde crié a mis hijos, la empresa que construí desde cero. Pero no había alternativa. No después de descubrir la verdadera naturaleza de aquellos que deberían haberme amado y protegido. ¿Y qué pasa con las grabaciones? Pregunté, refiriéndome a las conversaciones que había grabado en secreto en los últimos meses. Editado y listo para ser mostrado, respondió Emily. Seleccionamos los extractos más reveladores, especialmente aquellos donde hablan de tu supuesta incapacidad y los planes de la tutela. Y el informe médico completo también está aquí, añadió el Dr. Reynolds, mostrando otra carpeta. 3 médicos diferentes, todos certificando tu plena capacidad mental y física. Ningún juez en el país aceptaría una solicitud de tutela con estos informes. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. No había marcha atrás. ¿Ahora estás segura de que quieres hacer esto, mamá? Emily preguntó, percibiendo mi vacilación momentánea. Podemos confrontarlos en privado, exigirles que se vayan de la casa. No, querido, respondí firmemente. No solo me dieron un golpe financiero. Intentaron destruir mi dignidad, mi confianza en mí mismo. Me hicieron cuestionar mi propia cordura. La humillación fue pública poco a poco, día tras día, frente a amigos, empleados, conocidos. La respuesta también será pública. Susan me apretó la mano en señal de apoyo. Siempre fuiste fuerte, Sara. Desde la universidad, cuando te enfrentaste a tu padre para abrir la primera tienda de textiles mientras el resto de nosotros solo nos preocupábamos por encontrar un buen marido. Sonreí al recordar. De hecho, nunca fui de seguir convenciones. Cuando abrí la primera tienda de textiles Oralana a principios de los años 80, pocas mujeres gestionaban sus propios negocios. Mi padre, un hombre tradicional, pensaba que era absurdo que su hija quisiera aventurarse en el mundo de los negocios. El lugar de una mujer es cuidar de la casa y los niños, diría él. Pero persistí, desafiando todas las expectativas. Conocí a David poco después en uno de mis viajes de negocios. Era un ingeniero que trabajaba en un proyecto de infraestructura. A diferencia de mi padre y muchos hombres de esa época, David admiraba mi independencia y ambición. Nos casamos 6 meses después y construimos no solo una familia, sino también un imperio juntos. Su muerte prematura por un infarto masivo hace 15 años fue el golpe más duro que había enfrentado hasta ahora. David estaría orgulloso de ti, dijo Susan como si leyera mis pensamientos. Él siempre decía que eras la mujer más valiente que conocía. Me limpié una lágrima rebelde que se me había escapado. Finalicemos los detalles para esta noche, dije, volviendo al tema principal. No quiero ningún fallo, ninguna laguna que puedan explotar más tarde. Pasamos la siguiente hora revisando cada aspecto del plan, el orden de los eventos, quién estaría posicionado, dónde, cómo se mostrarían las grabaciones, todo meticulosamente calculado como una operación militar.
Y una última cosa que recordé mientras nos preparábamos para concluir la reunión. Invite a William Preston a la fiesta. Susan levantó las cejas con sorpresa. El empresario inmobiliario, el que conociste en el evento de la Cámara de Comercio. Exactamente. Confirmé, sintiendo un ligero rubor en mis mejillas. Ha sido un buen amigo últimamente. ¿Un buen amigo o algo más? Susan bromeó con una sonrisa traviesa que me hizo reír por primera vez en días. Solo una amiga por ahora, respondí, sintiéndome extrañamente alegre a pesar de las circunstancias. Pero, ¿quién sabe lo que depara el futuro? Salí de la oficina del Dr. Reynolds con el corazón más ligero, a pesar de la tensión de lo que estaba por venir. Fui al salón de belleza, donde sí tenía una cita real. Después de todo, si iba a dar el golpe final a aquellos que intentaron destruirme, lo haría luciendo como una reina. En el salón, mientras la estilista arreglaba mi cabello en un elegante recogido, me permití recordar el momento exacto en que todo cambió. La gota que colmó el vaso. Regresé a casa por la tarde con un peinado elegante que realzaba mis rasgos y un maquillaje discreto que destacaba mis ojos. Me sentía lista para la batalla que se avecinaba. Encontré la casa en un estado de conmoción. Jessica corría de un lado a otro probándose diferentes pares de aretes frente al espejo de la sala. Linda estaba hablando en voz alta por teléfono, aparentemente dando instrucciones a alguien sobre los preparativos de la fiesta. Y Michael, mi hijo, estaba sentado en el sofá, jugueteando distraídamente con su celular como si todo el alboroto no tuviera nada que ver con él. «Por fin llegaste», exclamó Jessica cuando me vio. «Estábamos preocupados de que llegaras tarde a tu propia fiesta». La falsa preocupación en su voz era casi cómica. En los últimos 3 meses, no se había preocupado ni una sola vez por mi bienestar, solo por tener acceso a mi tarjeta de crédito y las llaves de mi coche importado. Solo estaba organizando algunos detalles de última hora, respondí con calma, dirigiéndome hacia las escaleras. Voy a prepararme ahora. No te demores mucho, advirtió Linda, cubriendo el teléfono con la mano. El conductor estará aquí en 1 hora para llevarnos al club. Asentí y subí las escaleras con una calma deliberada. Cada paso que daba me acercaba al momento que había estado esperando, el momento de verdad de la justicia, si es que se puede llamar así a lo que planeo hacer. En mi habitación, o más bien en la habitación de invitados que ahora ocupaba, abrí el armario y miré el vestido que había reservado para la ocasión. No era el azul marino que Michael había sugerido amablemente, sino un elegante vestido rojo profundo del color del vino. Una elección deliberada. En la cultura oriental, con la que traté frecuentemente en mi negocio de textiles importados, el rojo simboliza poder, buena suerte y, lo más importante, celebración. Y ciertamente tenía mucho que celebrar esa noche. 1 hora después, estábamos todos en la limusina camino al Club Union League. Los observé a los 3 charlando emocionados sobre la fiesta. Estaban visiblemente emocionados, no por la celebración de los 40 años de la empresa, sino por la oportunidad de presentarse como los herederos naturales del imperio de textiles Oralana. «Recuerda hablar brevemente», le instruyó Linda a Michael. «Agradece a todos por la oportunidad de continuar el legado de tu madre, pero no entres en detalles sobre los planes futuros todavía. Y si alguien pregunta sobre la sucesión en la empresa», Jessica cuestionó, «di que estamos en un periodo de transición natural». Linda respondió con ese tono arrogante que había aprendido a detestar. «Que Sara sigue oficialmente a cargo, pero que tú ya estás asumiendo una gran parte de las responsabilidades administrativas». Una mentira descarada, por supuesto. Michael nunca había mostrado el más mínimo interés en el negocio familiar. En las raras ocasiones en que aparecía en la tienda, solo era para tomar dinero o usar la sala de reuniones para citas personales. Llegamos al Club Union League puntualmente a las 8 de la tarde. El salón de baile estaba magníficamente decorado, una elegante combinación de flores exóticas y una suave iluminación. Textiles raros de la exclusiva colección de textiles Oralana sirvieron como piezas decorativas estratégicamente colocadas, creando ambientes íntimos dentro del amplio espacio. A la entrada, nos recibió una fila de empleados, muchos de los cuales habían trabajado conmigo durante décadas. Noté las miradas confundidas cuando Michael, Jessica y Linda pasaron junto a mí, comportándose como los anfitriones principales de la fiesta. «Señora Oralana», susurró María, Alisa, mi asistente personal, durante más de 15 años, cuando logró acercarse a mí discretamente. «Todo está como se acordó. Los archivos están con el técnico audiovisual.
La presentación está lista para ser mostrada cuando des la señal. Le agradecí con un gesto discreto y me dirigí al salón principal donde ya se habían reunido casi 200 invitados. La creme de la sociedad de Chicago, empresarios influyentes, periodistas especializados en economía y negocios, políticos, diplomáticos, todas personas que de alguna manera habían sido parte del viaje textil de Oralana durante las últimas 4 décadas. Observé con interés la dinámica que se estableció naturalmente. Michael, Jessica y Linda circularon por la sala como si fueran los verdaderos anfitriones, presentándose como el futuro de la empresa. Vi a Jessica explicarle a un grupo de damas cómo planeaba modernizar la marca, mientras Linda susurraba con algunos empresarios sobre oportunidades de inversión que pronto surgirían. No pierden el tiempo, ¿verdad? Una voz familiar comentó a mi lado. Era William, elegante en su traje oscuro, sosteniendo 2 copas de champán. Siempre han sido muy eficientes a la hora de aprovechar oportunidades, respondí, aceptando la copa que me ofrecía, especialmente cuando esas oportunidades implican dinero que no es suyo. William sonrió con esa sonrisa discreta que se había convertido en un bálsamo para mí en los últimos tiempos. A diferencia de tantos hombres de mi edad, él nunca me trató como a una rica anciana o como un objetivo a conquistar por interés. Nuestra conexión era genuina, basada en el respeto y la admiración mutuos. ¿Estás listo para lo que viene?, preguntó, su voz traicionando una ligera preocupación. Más que nunca, respondí firmemente. Es hora de equilibrar las balanzas. En ese momento, noté a Emily entrando a la habitación discretamente. Como habíamos acordado, había llegado por separado y no se acercó a mí de inmediato. A su lado estaban el doctor Reynolds, ambos elegantemente vestidos y con expresiones decididas. Susan ya estaba posicionada cerca del escenario, charlando casualmente con el maestro de ceremonias. Parece que todos están en sus lugares, observó William. Entonces es hora de que comience el espectáculo, respondí, tomando una respiración profunda. Me dirigí al centro de la sala donde se había montado un pequeño escenario. El maestro de ceremonias anunció que era el momento del discurso del fundador y presidente de Oralana Textiles. Noté la expresión de ligero pánico en el rostro de Michael, quien claramente no esperaba que yo tomara la iniciativa con el discurso. Subí al escenario con una postura erguida y la confianza de alguien que construyó un imperio desde cero. Miré a la audiencia reunida, amigos, socios comerciales, clientes leales, y luego a los 3 rostros que habían convertido mi vida en un infierno en los últimos meses. Michael, Jessica y Linda estaban ahora estratégicamente posicionados cerca del escenario. Sonrisas falsas en sus rostros, listos para tomar el control en cuanto terminara lo que imaginaban sería un discurso breve y confuso de una supuesta anciana con declive cognitivo. Buenas noches a todos. Comencé mi voz clara y firme, resonando a través del micrófono. Es con inmensa alegría que celebro hoy no solo los 40 años de Oralana Textiles, sino también el comienzo de una nueva fase en mi vida. Los murmullos en la audiencia cesaron. Todos los ojos estaban fijos en mí. El momento que había esperado tanto tiempo, finalmente había llegado. Hoy cierro un capítulo importante de mi viaje y comienzo otro aún más emocionante. Y ustedes, mis queridos amigos y socios, serán los primeros testigos de esta transformación. Vi la confusión en los ojos de Michael, el creciente nerviosismo de Jessica, el repentino derrame de Linda. Ninguno de ellos sabía lo que venía, pero de alguna manera instintivamente percibieron que sus planes estaban a punto de desmoronarse. Con una sonrisa serena, le hice una señal discreta al técnico audiovisual. La gran pantalla detrás de mí se iluminó, y la presentación que había preparado con tanto esmero comenzó a reproducirse. Era hora de la verdad. ¿Y qué verdad se revelaría esa noche? La gran pantalla detrás de mí se iluminó con el logo de Oralana Textiles, el mismo símbolo que creé hace 4 décadas cuando todo lo que tenía era un pequeño espacio alquilado y mucha determinación. El silencio se apoderó de la sala mientras todas las miradas se dirigían a la presentación. Como muchos de ustedes saben, continué mi voz resonando por el pasillo. Construí Oralana Textiles desde cero, navegando en un mercado dominado por hombres en una época en la que las emprendedoras eran una rareza. Enfrenté prejuicios, puertas cerradas, y muchos decían que fracasaría. Me detuve, mirando directamente a Michael, quien parecía cada vez más agitado. Pero la vida me ha enseñado que los obstáculos más difíciles no siempre vienen de extraños. A veces vienen de aquellos en quienes más confiamos. La imagen en la pantalla cambió, mostrando ahora un contrato con el logo de United Artisal Textiles.
Escuché suspiros en la audiencia, especialmente de algunos socios comerciales que reconocieron de inmediato el nombre del conglomerado ecuatoriano. Me complace anunciar que Oralana Textiles acaba de ser adquirida por United Artisal Textiles en una negociación que considero no solo financieramente satisfactoria, sino estratégicamente brillante para el futuro de la marca. Los murmullos estallaron por todo el salón. Vi a Michael ponerse pálido, su rostro contorsionándose en una expresión de shock e incredulidad. Dio 2 pasos hacia el escenario, pero fue sutilmente contenido por uno de los guardias de seguridad que había colocado estratégicamente. La transacción se completó ayer. Seguí manteniendo la compostura. A partir de hoy, Oralana Textiles comienza una nueva fase bajo liderazgo internacional con planes de expansión hacia mercados que nunca imaginamos alcanzar. La expresión en el rostro de Jessica no tenía precio. Una mezcla de sorpresa, ira y, para mi mayor satisfacción, miedo. Su sueño de tomar el control de la empresa se había evaporado ante sus ojos. Linda, por su parte, había asumido una postura rígida, con los labios apretados en una línea delgada, tratando desesperadamente de mantener las apariencias mientras su castillo de naipes se desmoronaba. Pero no te preocupes, añadí con una sonrisa serena. No me estoy jubilando. Continuaré como consultor especial durante un periodo de transición, compartiendo mis conocimientos y experiencia con el nuevo equipo. Después de todo, a los 67 años, todavía tengo mucho que aportar, ¿verdad? Esa última frase estaba dirigida específicamente a los 3, una referencia directa a sus insinuaciones sobre mi supuesta incapacidad. Vi a algunas personas en la audiencia intercambiar miradas confundidas, sin entender la plena implicación de mis palabras. Ahora, seguí señalando al técnico para que cambiara la presentación nuevamente. Me gustaría compartir con ustedes otra decisión importante que tomé recientemente. La pantalla ahora mostraba una foto de mi mansión en Lincoln Park, seguida del logo de la Fundación New Dawn. De reojo, vi a la directora, Alicia, a quien había invitado especialmente para la ocasión, sonreír emocionada. Mi casa, esa misma mansión en Lincoln Park, donde muchos de ustedes han sido recibidos para cenas y celebraciones, será donada en su totalidad a la Fundación New Dawn, que realiza un trabajo extraordinario al acoger a personas mayores vulnerables. Los aplausos fueron inmediatos y cálidos. La filantropía siempre fue bien considerada entre la élite de Chicago, incluso si a menudo era solo para una foto. En mi caso, sin embargo, la decisión vino del corazón y con un toque de justicia poética que nadie más allá de mis confidentes podría entender completamente. La transferencia oficial tendrá lugar en 48 horas, expliqué, observando el creciente pánico en los rostros de Michael, Jessica y Linda, lo cual es suficiente tiempo para que los actuales huéspedes de la casa recojan sus pertenencias personales. El énfasis en la palabra huéspedes no pasó desapercibido. Vi algunas cejas levantarse entre los invitados más cercanos, aquellos que sabían que mi hijo y su familia se habían mudado a mi casa. La confusión comenzó a extenderse exactamente como lo había planeado. Pero antes de continuar con las celebraciones de esta noche, mi voz adoptó un tono más serio. Siento que les debo, a ustedes, mis amigos y socios de tantos años, una explicación por estas decisiones aparentemente repentinas. Di una señal y la pantalla detrás de mí cambió de nuevo. Esta vez mostró una grabación de una de las muchas conversaciones que había capturado en secreto en mi casa. Jessica y Linda discutiendo cómo yo era senil e incapaz de manejar mis propios asuntos. Michael planeando cómo podrían reunir pruebas para un proceso de tutela judicial. El silencio en el pasillo era absoluto, roto solo por jadeos de sorpresa e indignación. Nunca se habían caído tantas mandíbulas en un solo evento social en Chicago. ¿Podemos crear esa prueba? La voz de Michael retumbó a través del sistema de sonido. Interceptar el correo, alterar las fechas de pago, ese tipo de cosas. ¿Y qué haremos con ella una vez que obtengamos la tutela? Jessica preguntó en la grabación. Hay excelentes instalaciones, respondió mi hijo con una frialdad que hizo que varios invitados se volvieran a mirarlo con expresiones horrorizadas. Lugares discretos con buena infraestructura médica. Estará bien allí. Corté la grabación con un gesto. No había necesidad de mostrar más. El daño ya estaba hecho. Michael parecía haberse encogido varios centímetros. Jessica se cubría la cara con las manos, y Linda miraba frenéticamente hacia las salidas como un animal acorralado. Como puedes ver, retomé mi voz sorprendentemente calmada. Me vi obligado a tomar medidas drásticas para proteger no solo mis bienes, sino también mi propia libertad y dignidad. La DRA.
Reynolds subió al escenario en ese momento, llevando una elegante carpeta de cuero. Esta es la doctora Olivia Reynolds, mi abogada. Law present. Tiene algunos documentos que entregar a ciertos individuos presentes. Con una precisión casi coreografiada, la doctora Reynolds descendió del escenario y caminó directamente hacia donde Michael, Jessica y Linda estaban congelados. Les entregó a cada uno un sobreoficial, diciendo lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca pudieran oír, notificación de desalojo con un plazo de 48 horas como se anunció, y luego le entregó otro conjunto de documentos a Michael. Esta es una orden judicial preventiva contra cualquier intento de tutela basada en informes médicos completos que certifican la plena capacidad mental y física de la señora Sara Orellana, realizados en las últimas semanas por 3 especialistas independientes. El rostro de mi hijo era una máscara de furia y humillación. Por un momento pensé que iba a explotar, hacer una escena, tal vez incluso intentar interrumpir el evento, pero el peso de las miradas desaprobatorias a su alrededor parecía crear una presión insoportable. Sin decir una palabra, agarró el brazo de Jessica e hizo un gesto hacia Linda, dirigiéndose rápidamente hacia la salida más cercana. «Oh, casi me olvido», grité, haciendo que se detuvieran en seco. Todas las tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas fueron canceladas. Exactamente. Exactamente. Miré mi reloj de pulsera. Hace 20 minutos. Te sugiero que hagas retiros de efectivo si necesitas fondos inmediatos. Fue el golpe final. Vi los hombros de Jessica caer en una derrota absoluta. Los 3 salieron apresuradamente del salón de baile, seguidos por miradas curiosas, susurros y, en algunos casos, risas mal disimuladas. Tomé una respiración profunda, sintiendo un inmenso peso levantarse de mis hombros. Lo más difícil ya había pasado. La confrontación que había temido y planeado durante semanas había concluido. Ahora era el momento de mirar hacia adelante. Mis queridos amigos, reanudé mi voz ahora más ligera. Pido disculpas por el interludio dramático. No es así como planeo celebrar los 40 años de Orellana Textiles, pero a veces la vida nos obliga a enfrentar verdades dolorosas para poder seguir adelante. Emily subió al escenario y tomó mi mano, ofreciéndome su apoyo silencioso. Susan se unió a nosotros poco después, trayendo consigo a la directora Alicia de la Fundación New Dawn. Me gustaría presentarles a la directora Alicia Mendade, dije, la extraordinaria mujer que transformará mi antigua casa en un hogar acogedor para docenas de ancianos que realmente necesitan cuidado y dignidad. El aplauso fue generoso. Alicia, una mujer de poco más de 70 años con más energía que muchos jóvenes, tomó el micrófono brevemente. En nombre de todos los ancianos que se beneficiarán de esta extraordinaria donación, quiero expresar nuestra eterna gratitud a la señora Orellana. Sara, esta mansión no solo será un techo sobre sus cabezas, sino un símbolo de esperanza y dignidad para las personas que la sociedad a menudo olvida. Más aplausos. Vi lágrimas en los ojos de algunas personas. La atmósfera en la sala había cambiado completamente de tensión y soca una genuina celebración de generosidad y resiliencia. Y ahora anuncio que los invito a todos a disfrutar de esta maravillosa velada. La banda comenzará a tocar en unos minutos. La cena será servida y celebraremos no solo 4 décadas de una empresa exitosa, sino también nuevos comienzos. Y así, mis queridos amigos, es como les enseñé una lección inolvidable a aquellos que intentaron quitarme todo. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Hoy, a los 67 años, estoy viviendo un nuevo capítulo que nunca imaginé. Mi apartamento con vista al parque me trae paz cada mañana. Mi nueva fundación para apoyar a las emprendedoras mayores de 50 años me da un propósito renovado. Y William, ese maravilloso hombre que llegó a mi vida en el momento justo, me mostró que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, incluso en el amor. Esa noche en el Club Unión League lo cambió todo. Ver la expresión en el rostro de Michael cuando anuncié la venta de la empresa, el pánico de Linda cuando se enteró de que no tendrían dónde vivir en 48 horas. El pánico de Jessica cuando cancelé todas las tarjetas de crédito. Era como si un inmenso peso se levantara de mis hombros. No se trataba de una venganza mezquina, sino de justicia, de recuperar mi dignidad, de demostrarme a mí mismo que aún tenía el control de mi vida. En cuanto a mi antigua mansión, ahora alberga a docenas de ancianos que reciben el cuidado y el respeto que merecen. Visito ocasionalmente y hay algo profundamente reconfortante en ver que ese espacio, una vez contaminado por la avaricia, ahora está lleno de sonrisas genuinas y gratitud.
Donde antes había conspiraciones y planes para declararme incompetente, ahora hay talleres de arte, sesiones de jardinería y ancianos recuperando su sentido de propósito y comunidad. Lo más sorprendente fue lo que les ocurrió a Michael, Jessica y Linda después de esa noche. Al principio, intentaron luchar. Michael contrató a un abogado para impugnar la venta de la empresa, pero los documentos eran impecables. Jessica intentó reclamar derechos sobre la casa como nuera, algo tan absurdo que incluso su abogado le aconsejó no proceder. Linda, siempre pragmática a su manera, fue la primera en rendirse y mudarse de nuevo con su exmarido. Con el tiempo, la realidad los alcanzó. Sin acceso a mi dinero, sin un techo garantizado sobre sus cabezas, sin el estatus social que ser los herederos de Oralana Textiles les proporcionaba, tuvieron que hacer lo impensable: trabajar honestamente por primera vez en sus vidas. Michael encontró trabajo como vendedor en una tienda de electrónica. Jessica, que siempre presumía de su sentido de la moda, ahora trabaja en una boutique donde solía ser clienta. La vida tiene un sentido del humor peculiar, ¿no crees? 6 meses después de esa noche, recibí una carta de Michael. No estaba pidiendo dinero como esperaba, sino perdón. Confesó que la codicia lo había cegado, que se había dejado influenciar por Jessica y Linda. Me dijo que ahora, trabajando duro todos los días para ganarse la vida, había comenzado a entender el valor del esfuerzo, la satisfacción de construir algo con sus propias manos. No respondí de inmediato. Las heridas aún estaban demasiado frescas. Pero con el tiempo, y gracias a la persistencia de Emily, acepté una reunión. Al principio fue incómodo, pero poco a poco estamos reconstruyendo algo que se asemeja a una relación. No es lo mismo que antes. Nunca lo será, pero hay espacio para el perdón cuando hay un verdadero remordimiento. Jessica y yo, por otro lado, no hemos vuelto a hablar. Me enteré de que volvió a vivir con sus padres después de separarse de Michael. Linda, en un giro inesperado de los acontecimientos, se ha convertido en voluntaria en un centro para personas mayores. Quizás ver el trabajo de la Fundación Nueva Aurora en mi antigua casa la hizo reflexionar sobre su propio futuro. Lo que me sorprende cada día es cómo la vida puede dar un giro completo cuando menos lo esperas. A los 67 años, cuando muchos piensan en jubilarse, en apartarse, yo estoy viviendo una de las etapas más plenas y emocionantes de mi existencia. Mi fundación para emprendedoras mayores está creciendo exponencialmente. Recibo solicitudes de mujeres de todas partes que, como yo, se niegan a ser invisibilizadas por la edad, que tienen sueños, proyectos, visión. William y yo nos casamos hace 3 meses en una ceremonia íntima con solo nuestros amigos más cercanos. Él, a sus 70 años, comparte mi opinión de que la vida no termina cuando aparecen las canas o las arrugas. Juntos, estamos viajando, explorando, aprendiendo cosas nuevas todos los días. La semana pasada, comenzamos las clases de tango. Puedes imaginarte las risas mientras intentamos coordinar esos pasos complicados. La lección más valiosa que aprendí de todo este proceso es que nunca debemos permitir que nadie nos haga sentir pequeños, incapaces o desechables por nuestra edad. Los años que llevamos no son una carga. Son una colección de experiencias, lecciones y sabiduría que ningún joven arrogante puede comprar o fingir. Por eso es tan importante compartir nuestras historias para que otros sepan que no están solos. Que hay fuerza en nosotros para cambiar las cosas sin importar nuestra edad. Mi historia es solo una entre miles. Cada arruga en nuestros rostros cuenta de una batalla librada, una lección aprendida, un momento de alegría o dolor que nos ha moldeado. ¿Qué te pareció mi historia? ¿Has pasado por algo similar? ¿O conoces a alguien que haya enfrentado una traición familiar? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerlos todos y sentir que estamos hablando personalmente. Me hace sentir que no estoy solo en esta lucha por la dignidad y el respeto que todos merecemos, independientemente de nuestra edad. Hacer este video no fue fácil. Revivir estos momentos dolorosos requirió mucho esfuerzo. Organizar mis pensamientos, encontrar las palabras precisas para describir algo tan personal y doloroso fue un proceso que tomó tiempo y energía. Por eso te pido, si mi historia te conmovió, si tocó una fibra en tu corazón, por favor dale un like a este video. Ese pequeño gesto significa mucho para mí y para el canal Historias de Ancianos. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Tenemos muchas otras historias emocionantes que compartir. Historias reales de personas que, como yo, enfrentaron desafíos aparentemente imposibles y salieron victoriosas. Historias que te harán reír, llorar, reflexionar y,
Sobre todo, recordar que nunca somos demasiado mayores para empezar de nuevo. También quería pedirte si puedes ayudarme a través del botón de gracias. Una forma de contribuir económicamente para que el canal pueda seguir trayendo historias como la mía a diario. El costo para mantener un canal de calidad es alto. Equipo, edición, investigación, y tu contribución, por pequeña que sea, hace toda la diferencia para que podamos continuar con este trabajo. Esto ayudaría enormemente a traer más videos como este con historias que necesitan ser contadas y escuchadas. Siempre he creído que compartir nuestras experiencias es una forma de sanación, no solo para quien cuenta la historia, sino también para quien la escucha. Si mi historia ayudó al menos una persona a encontrar la fuerza para enfrentar una situación difícil, entonces todo este proceso valió la pena. Recuerda siempre, la edad es solo un número. Lo que define quiénes somos es nuestra fuerza interior, nuestra capacidad de adaptar nuestro coraje para enfrentar las tormentas de la vida, incluso cuando esas tormentas tienen el nombre y el rostro de las personas que amamos. Como dije al principio, mi hijo trajo a su esposa y a su suegra a vivir conmigo y hasta me dijo, si no te gusta, busca otra casa. Su esposa se rió, pero yo fui quien se rió al final cuando les hice esto. Gracias por escuchar. Espero verte en los comentarios y en los próximos videos del canal Historias de Ancianos. Hasta la próxima historia.